Hola, muy buenas, espero que estén muy bien. En este video vamos a intentar hacer desde la pregunta 31 a la 40 del modelo de la prueba matemática admisión 2020. Entonces, comenzamos con la que tenemos acá. Considera la función f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida por f de x igual a ax cuadrado más 5x más 3c, con a mayor que 0 y a por c igual a menos 8. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor a la gráfica de f? Vamos a ir viendo o extrayendo, mejor dicho, datos o información de acuerdo a lo que nos daban. Entonces, lo primero que nos dicen es que el a es mayor a 0. Por lo tanto, la gráfica de esta parábola tiene que tener la siguiente orientación, esa de ahí, ¿cierto? En este caso no nos sirve para descartar ninguna alternativa, pero es bueno que lo recordemos, así que por eso lo dije. Lo segundo que nos dicen es que a por c es igual a menos 8, ¿cierto? Lo que tenemos acá. Pero además de esto, nosotros sabemos que el a es mayor a 0 y el producto entre estos dos valores nos dio algo negativo. Por lo tanto, podemos deducir que el c tiene que ser negativo, porque la única forma en que el producto de dos valores nos dé algo negativo es que tengan signos contrarios. Por lo tanto, el c es negativo. ¿Y de qué nos sirve saber esto? Bueno, nosotros sabemos que el valor que quede libre de una x va a ser el punto en el cual la gráfica va a chocar con el eje y, ¿cierto? Es decir, donde tiene x igual 0. Pero acá nos dicen que 3c es ese punto y el c es negativo, por lo tanto este punto va a ser positivo o negativo, va a ser negativo. Y como es negativo, vamos a poder descartar algunas de las opciones que tenemos acá. Entonces vemos que acá tocan un positivo, por lo tanto la B no es. En la C sucede lo mismo y en la E también. Las únicas en las que están tocando en un punto negativo del eje Y, es decir, debajo del eje X, son la alternativa A y la alternativa D. Luego tenemos que diferenciar entre estas dos y podríamos ver que una diferencia entre estas dos parábolas es que el eje de simetría de ambas no coincide. El de A está en un X negativo y el de la alternativa D está en un X positivo. Entonces vamos a estudiar eso, vamos a estudiar el eje de simetría. Y nosotros tenemos una fórmula para calcular el valor del eje de simetría y va a ser menos B partido en 2A. Pero acá tenemos que el B vale 5, entonces lo podemos cambiar por menos 5 partido en 2a. Y aquí, si bien no podemos obtener el valor exacto del eje de simetría, sí podemos obtener el signo del mismo. ¿Por qué? Porque arriba tenemos un valor negativo, ¿cierto? Y aquí abajo vamos a tener un valor positivo, pues tanto el 2 como el a son positivos. Por lo tanto, su multiplicación va a ser un número positivo. ¿Y qué pasa si dividimos un negativo en un positivo? Lo mismo que con el producto, nos va a dar un valor negativo. Por lo tanto, el eje de simetría va a estar a la derecha del 0 o a la izquierda del 0. Como es negativo, va a estar a la izquierda del 0. Y con eso llegamos a que la respuesta es la alternativa A. Y 2. ¿Cuál o cuáles de las siguientes relaciones se pueden modelar mediante una función cuadrática? Primero, tenemos que saber cómo distinguir una función cuadrática de cualquier otra. Y la particularidad que va a tener una función cuadrática es esto que les puse aquí, que la variable tiene que estar elevada al cuadrado. Es decir, por ejemplo, si tenemos f de x, aquí la variable es x y tiene que ser a con cualquier valor a x y esto al cuadrado. Y aquí puede seguir lo que sea, pero que no sea mayor a 2. O sea, que no haya ningún x, por ejemplo, elevado a 3. Eso ya no sirve. Por ejemplo, si tuviésemos h y aquí alfa. Entonces aquí la variable es alfa. Y esto tendría que ser a alfa al cuadrado y lo que siga. Entonces, con eso vamos a revisar cada una de las afirmaciones. La 1 nos dice, el volumen de los cilindros de radio basal 5 centímetros en función de su altura x. Primero, el volumen de un cilindro se calcula con pi por radio al cuadrado, que es el radio de la base, por la altura. En este caso la vamos a simbolizar por una x. Ahora, en este caso, el volumen de estos cilindros va a ser pi por 5 al cuadrado por x, que es la altura. Por lo tanto, ¿cuál es la variable? Bueno, aquí nos dicen que todo esto debiese estar en función de su altura, por lo tanto va a ser un f de x. Y esto quiere decir que la x es la variable, pero en este caso está elevado a 1, no a 2, por lo tanto la 1 no nos sirve. Sigamos con la 2. Vamos a dibujar aquí un rectángulo. Ya. La medida de un lado de los rectángulos de área 36 unidades cuadradas en función de la medida del otro lado. Vamos a tener que el área de este rectángulo es 36 y que va a tener un lado, por ejemplo, x. Y nos dicen que el otro lado va a estar en función de este. Y que esté en función de esto es que nosotros podríamos armar una función, por ejemplo, g de x, que nos va a dar este lado. ¿Y cuál es el que tenemos que estudiar acá? Si es que este x va a quedar al cuadrado a la hora de despejar este signo de acá, que es el g de x. ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno,
La verdad es que nosotros sabemos que el área de un rectángulo es la multiplicación de sus lados, por lo tanto vamos a tener que g de x por x es igual a 36. Y aquí despejando el lado que nos faltaba, vamos a tener que 36 partido en x es igual al lado que estábamos estudiando. Y este x no está elevado al 2, de hecho ese x es lo mismo que un x a la menos 1. Por lo tanto la 2 tampoco nos va a servir, esta no y esta tampoco. Y la 3, la medida de la diagonal de los cuadrados en función de su lado x. Entonces aquí vamos a tener un cuadrado y esta va a ser su diagonal. Como es un cuadrado, tiene todos sus lados iguales, en este caso x. Y si no recuerdan cómo es el valor de la diagonal de un cuadrado, simplemente tienen que notar que aquí tenemos un ángulo recto y por lo tanto, si solo contemplamos esta parte de la figura, tenemos un triángulo rectángulo. Y como tenemos un triángulo rectángulo, podemos aplicar Pitágoras para obtener la diagonal. Entonces vamos a tener que x cuadrado más x cuadrado es igual a, esto lo voy a simbolizar con d, con la diagonal al cuadrado. Y esto nos da 2x cuadrado es igual a d al cuadrado. Y esto aplicando raíz, como es una longitud, solo quedamos con el valor positivo. Va a ser 2x cuadrado, todo esto en una raíz, igual a d. Y aquí el x puede salir de la raíz, así que nos queda x raíz de 2 igual a d. Y aquí el x ¿a cuánto está elevado? A 1. Por lo tanto, la 3 tampoco sirve. Así que la alternativa correcta es la E. Pregunta 33. Sea f una función cuyo dominio es los reales menos el menos 5, definida por f de x igual a 2x menos 3, todo eso dividido en x más 5. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a su inversa? Para calcular la inversa de una función, solamente tenemos que hacer un proceso mecánico, no requiere de mayor análisis. Entonces, lo vamos a hacer. Vamos a escribir esto tal cual. F de x es igual a 2x menos 3 partido en x más 5. Y esto solo por un tema de costumbre. Yo cambio ese f de x por un y anoto la igualdad tal cual. 2x menos 3x más 5. Y lo que vamos a intentar hacer ahora va a ser despejar el x. Es decir, vamos a ver una igualdad en la cual vamos a tener el x a un lado y aquí una expresión. Para eso vamos a pasar este denominador multiplicando. Nos queda y por x más 5 es igual a 2x menos 3. Resolviendo esto nos queda y por x más 5y es igual a 2x menos 3. Y vamos, como lo que queremos despejar es x, lo vamos a dejar todo lo que tenga una x a un lado de la igualdad, que en este caso lo voy a dejar al lado izquierdo. Entonces vamos a tener y por x menos 2x es igual a menos 3 menos 5y. Luego vamos a factorizar por x y nos va a quedar x por y menos 2 igual a, y aquí voy a factorizar por menos para dejar un paréntesis con términos positivos por dentro. Van a ser 5y más 3. Luego, este paréntesis y menos 2 va a pasar dividiendo y nos queda x menos 5, perdón, menos por 5y más 3 partido en y menos 2. Y aquí vamos a hacer un cambio en las letras, no es ningún cambio en algún proceso matemático o en algo por el estilo, es solamente un cambio de letras. Vamos a cambiar todas las x por un y todas las y por un x. Entonces esto va a quedar así, y menos 5x más 3 en x menos 2. ¿Por qué hacemos esto? Porque al final lo que estamos buscando es f a la menos 1 de x. Por lo tanto, la variable que tiene que quedar en esta expresión es la x. Es por eso más que nada. Entonces, vamos a tener esto y a mí no me gusta quedarme con este signo menos, pero bueno, yo ya conociendo la alternativa, en vez de multiplicar este menos por lo que está acá arriba, lo voy a multiplicar en lo que está acá abajo. Entonces, ese menos lo podemos mover acá abajo y va a quedar aquí el menos, borramos esto, y va a quedar 5x más 3 partido en 2 menos x. Y esto es lo que nos queda. La primera observación que tenemos que hacer acá es que el dominio de esta inversa va a estar restringida porque el menos 2 no puede ser parte del dominio, no van a ser todos los reales, sino que el 2 va a estar fuera del dominio. Entonces buscamos primero las alternativas que excluyan al 2. Esta lo hace, esta la hace, y, perdón, esta la hace, y esta también lo hace, pero notemos que también excluye al menos 5, y en esta expresión de acá no tenemos ningún problema con el menos 5, así que tampoco lo sería. Si no les queda claro por qué el 2 aquí no puede estar, es porque si aquí ponemos un 2, entonces nos va a quedar 2 menos 2 y 0, pero nos va a quedar el 0 en un denominador y no podemos dividir nada por 0. Por lo tanto, por eso se excluye el 2. Luego miramos las alternativas y esta no es la expresión que tenemos, sino que es justamente esta. Por lo tanto, la alternativa es la B. 34. Una persona paga en un año 48.000 pesos de interés por un préstamo conseguido al 5% de interés compuesto anual. Otra persona paga el mismo monto habiendo conseguido un préstamo al 4% de interés compuesto anual. ¿Cuál de los siguientes valores
es la diferencia entre los préstamos obtenidos por ambas personas. Lo que tenemos que hacer en esta pregunta es obtener la cantidad que pidió prestada la persona A y lo que pidió prestado la persona B y restar estos valores. Eso es lo que nos piden. Pero ¿cómo vamos a averiguar estas cantidades? Yo aquí escribí la fórmula de capital final es igual al capital inicial por 1 más interés partido en 100 y todo esto elevado a n, que es el periodo de tiempo que ha pasado, por lo general en años. El i representa el interés y en este caso el capital inicial, ¿qué es lo que va a representar? El préstamo que yo pedí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero, que el capital final menos el capital inicial, que fue el préstamo en el fondo, va a ser igual a 48.000 pesos, porque eso es lo que él pagó de interés, ¿me entienden? Es decir, la diferencia entre el capital final y el capital inicial va a ser una diferencia dada por el interés que se sumó a la capital inicial. Entonces, con esta fórmula vamos a poder despejar el capital inicial tanto de la persona A como de la persona B. Sigamos trabajando. Tenemos que el capital final es lo mismo que tenemos acá arriba, entonces yo lo voy a reemplazar y nos va a quedar capital inicial en 1 más, y primero lo vamos a hacer con la persona que pidió el préstamo al 5% de interés. Por lo tanto, aquí va un 5 partido en 100 elevado a 1 porque pasó un año, y menos capital inicial igual a 48.000. Luego podemos factorizar aquí capital inicial es 1 más 5 partido en 100 menos 1, y esto sigue estando igualado a 48.000. Aquí los unos se van y nos queda que capital inicial por 5 partido en 100 es igual a 48.000. Por lo tanto, el capital inicial va a ser igual a 48.000 por 100, porque el 100 pasa multiplicando, y todo esto dividido en 5. Y esto voy a aquí dividir el 100 en 5, entonces nos va a quedar 48.000. Y el 100 partido en 5 nos da 20, así que esto va a ser 20. Agregamos el 0 y queda 0 por 0, 0, o sea, 2 por 0, 0, 0, 0. Aquí se agregan esos 3 ceros. 2 por 8 da 16. Y 2 por 4 nos da 8, más la que nos sobraba nos da 900.000. Entonces, el capital inicial va a ser 900, o sea, sí, 960.000. Luego vamos a hacer lo mismo, pero con la otra persona. Y el capital inicial de esta persona lo vamos a simbolizar por el capital inicial, comita. Voy a escribir al tiro la fórmula de esta manera. Entonces va a ser ese capital inicial por 1 más, y en este caso el interés era 4. Por lo tanto, aquí va un 4 partido en 100, sigue estando elevado a 1 al final, menos el capital inicial tal cual, sin haberle sumado el interés. Y esto lo vamos a factorizar. Nos queda capital inicial, comita, 1 más 4 partido en 100, menos 1, se van los unos. Esto siempre igualado a 48.000. Así que luego tenemos capital inicial, comita, por 4 partido en 100 es igual a 48.000. Y volvemos a pasar multiplicando y dividiendo. Entonces vamos a tener capital inicial, comita, igual a 48.000 por 100 partido en 4. Aquí este 4 lo voy a ocupar para simplificar el de acá arriba. Entonces el 4 en el 4 cabe 1, el 4 en el 8 cabe 2 veces y se agregan los 3 ceros. Y esto va a quedar multiplicado por 100. Así que se agregan 2 ceros y nos va a quedar 1.200.000 pesos. ¿Cierto? Porque aquí se agregan 2 ceros, ahí va un punto, lleva al otro punto. Luego solo nos queda hacer la resta. Voy a anotar acá, igual a 1.200.000. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los préstamos pedidos por cada uno? Va a ser 1.200.000 menos los 960.000. Y esto da 0, 0, 0, 0. Aquí va a dar 4 y aquí da 2. Por lo tanto, la diferencia es 240.000 pesos, que sería la E. Pregunta 35. Sea f una función con dominio del conjunto de los números reales definida por f de x igual a x menos 5 elevado al cubo más 3. Si g, h, k, m y n son funciones todas con dominio del conjunto de los números reales, ¿con cuál de las siguientes traslaciones se obtiene la gráfica de f? Lo que nos está diciendo esta pregunta es que nos van a dar ciertas funciones que son las que vemos acá, y a estas funciones nos van a decir, si le aplicamos la traslación que te digo acá, llegamos a f de x, es decir, obtenemos la misma función, y nosotros vamos a ver si eso sucede o no. Para eso, aquí a la derecha dejé un cuadro que nos va a ayudar a recordar cómo van a ser las traslaciones de una gráfica dependiendo de qué se le sume o qué se le reste. En este caso, tanto el h como el y son positivos, son mayores a 0. Entonces, si a x le sumo h, entonces la gráfica va a quedar más a la izquierda. Supongamos que esta es la gráfica. Si yo
al x le sumo algo, entonces la gráfica se va hacia la izquierda. Por el contrario, cuando le resto este h, que es positivo, se va a ir a la derecha. Hay que tener ojo de que el h sea positivo, porque si el h fuera, por ejemplo, menos 2, entonces aquí sería x menos 2, y al final esto se va a terminar sumando, ¿cierto? Entonces, teniendo eso en consideración, no vamos a tener problemas. En el caso de que fuese un número negativo, entonces hay que hacerle caso al signo que nos queda al final de todo, de operarlo. Luego, si a la operación se le suma una variable que va a quedar independiente al x, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, acá en el g de x, la variable es el x. Si yo le sumo, por ejemplo, un 1 al x para que se traslade a la izquierda o a la derecha, esta suma de unidad va a ser, por ejemplo, x más 1. ¿Se entiende? Es como si a este x, en vez de reemplazarlo por x en la función, va a ser x más 1. Y cuando digo que se le va a sumar algo independiente a esto, es que le sumo, por ejemplo, acá un más 8. Y esto nos quedaría x al cubo más 11. Se le suma esto, no tiene nada que ver con el x. Entonces, cuando yo sumo de esta manera un y positivo, entonces esta que era la original se va a mover hacia arriba. Y si se lo resto, se va a mover hacia abajo. Entonces, con eso en mente, vamos a empezar a analizar las alternativas. Nos dicen, trasladar la gráfica de g de x igual a x al cubo más 3, 5 unidades horizontalmente hacia la izquierda. Si trasladamos hacia la izquierda, ¿estamos sumando o restando ese 5? Según esto, lo vamos a estar sumando, entonces nos va a quedar x más 5 al cubo más 3. Pero acá tiene que ser un x menos 5 al cubo, por lo tanto la A no es. Con la B, x menos 2 al cubo más 3, y a esto la vamos a trasladar 3 unidades horizontalmente hacia la izquierda. Por lo tanto, si la estamos trasladando a la izquierda nuevamente, ¿qué estamos haciendo? ¿Sumando o restando? Estamos sumando 3, entonces vamos a tener x menos 2 más 3 al cubo más 3. Y esto da x más 1 al cubo más 3. Por lo tanto, esta tampoco sirve. La C, trasladar la gráfica de x al cubo 5 unidades horizontalmente hacia la izquierda y 3 unidades verticalmente hacia la derecha. Entonces, esto nos va a servir para hacer la distinción en cuándo sumar y restar al x y cuándo va a quedar algo libre. Cuando es vertical va a quedar libre, no va a tener nada que ver con el x. Pero si movemos de izquierda a derecha, entonces tenemos que hacer lo que estaba haciendo yo. Por ejemplo, el x ahora no va a ser solo x. Vamos a tener que, como la movimos a la izquierda, sumarle estas 5 unidades. Y como son 3 unidades verticalmente, vamos a sumarlas aparte. Y hacia arriba, entonces se suma 3. Si fuera hacia abajo sería menos 3. Pero esto no tiene nada que ver con el x. Bueno, pero volviendo a la pregunta, aquí nuevamente nos quedó una suma, así que la C tampoco es. La D. Trasladar la gráfica de x menos 5 al cubo menos 1, 4 unidades verticalmente hacia arriba. Nuevamente, como estamos moviéndonos verticalmente, no vamos a tocar nada relacionado con el x. Así que esto va a seguir siendo x menos 5 al cubo, y hasta ahí vamos bien con la función. Y luego menos 1, que es tal cual como está, le vamos a tener que sumar 4 unidades, porque se está moviendo verticalmente hacia arriba. Y esto va a quedar como x menos 5 al cubo más 3. Y esto es justamente el f de x, por lo tanto la correcta es la D. Y para corroborar, veamos acá. Vamos a tener la gráfica de x al cubo menos 5, moverla 3 unidades verticalmente hacia arriba. Y esto va a ser x al cubo menos 5 más 3. Y esto daría x al cubo menos 2, que no tiene nada que ver. Así que con eso confirmamos que la alternativa es la D. 6. Sea la función f de x igual a raíz de p por x menos 6, cuyo dominio es el que aparece ahí, con p mayor a 0. Se puede determinar el valor de la constante p si se sabe que, y nos ofrecen dos datos. El primer dato nos dice que f de 2010 es igual a 2. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros evaluamos esto con el x igual a 2010, entonces nos tiene que dar 2. Vamos a ocupar esa igualdad para ver a qué llegamos. Entonces vamos a tener raíz de p por el 2010 menos 6 es igual a 2, que es la igualdad que nos ofrecen ahí. Si elevamos esto al cuadrado, vamos a poder eliminar esa raíz y nos va a quedar p por 2010 menos 6 es igual a 2 al cuadrado, que en este caso sería 4. Y vamos a despejar el p. El 6 va a pasar sumando, por lo tanto aquí quedaría 10 y después se divide en el 2010. Y esto sería igual a, se simplifican esos ceros, a 1 partido en 201. Por lo tanto la 1 sí nos sirve. Con esto podemos descartar la 2, la C, perdón, la B, la C y la E. Ahora analizamos el segundo dato en romano, porque el primero lo hice en romano. La gráfica de f intersecta al eje x en el punto 1206,0. Y esto es un dato casi igual al anterior, solamente hay que leerlo bien. En este caso nos dicen que f de 1206 va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque en la gráfica, cuando nosotros lleguemos al 1206, vamos a tener que el valor de esa función va a ser 0, porque va a estar intersectando al eje x, es decir, va a estar en la altura de y igual 0.
Entonces con esto podemos hacer una igualdad parecida a la anterior, que va a ser raíz de p con el f evaluado en 1206, así que por 1206 menos 6 es igual a 0, ¿cierto? Porque esto, como dijimos acá, tiene que estar en la altura de i igual 0. Luego volvemos a elevar al cuadrado como en el primer dato y nos queda que p por 1206 menos 6 es igual a 0 al cuadrado, sigue siendo 0. Y despejando el p vamos a tener que p es igual a 6 partido en 1206. Y aquí podemos simplificar por 6. Arriba nos da 1, el 6 en el 12 nos cabe 2 veces, en el 0 simplemente se agrega y en el 6 va a caber una vez. Por lo tanto también nos sirve. Así que la alternativa es la D. Como dato u observación, cuando una de estas preguntas les da cada una por sí sola, entonces al resolver el ejercicio, es decir, por ejemplo aquí, al obtener el valor de P, tanto con el dato 1 como con el dato 2, les va a dar generalmente lo mismo. No sé si siempre sea así, pero yo cuando lo he observado siempre da lo mismo. Y quizás sea una buena forma de confirmar que la alternativa efectivamente es la D. 37. En la figura adjunta ABCD es un cuadrado. AQ es igual a CF, eso lo voy a marcar al tiro. Entonces este lado es igual a este lado. Y el ángulo QAB es igual al ángulo FCB y ambos son igual a 70. Entonces ubiquémoslo. QAB va a ser este, 70. Y el FCB va a ser este, 70. Y QBF, es decir, este de acá, es igual a 3 por el ángulo CBF, es decir, 3 veces el ángulo CBF, y el ángulo CBF es este. Lo vamos a simbolizar por un alfa, y como este nos dicen que es 3 veces el ángulo alfa, entonces va a ser 3 alfa. Esto, por ser un cuadrado, va a tener todos los lados iguales, y nos preguntan por el ángulo AQB, entonces este lo voy a poner beta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar obtener el valor de este ángulo de acá, para luego sumar este 70 con el valor que nos da acá y con esos valores despejar el ángulo beta. Entonces, ¿qué más sabemos? Sabemos que este cuadrado va a tener ángulos de 90 en sus esquinas, por lo tanto ahí hay un ángulo de 90. Y aquí tenemos que darnos cuenta que vamos a tener dos triángulos que son congruentes. ¿Por qué? Porque van a tener este lado y este lado van a ser iguales. Este lado y este lado también son iguales porque como es un cuadrado debe tener todos sus lados iguales. Y el ángulo que está en medio de esos lados, que es 70, es como se ve el mismo. Entonces por lado, ángulo, lado, este triángulo y este triángulo son congruentes. ¿Y eso de qué nos sirve? Nos sirve para deducir que este ángulo de aquí también va a ser alfa. Y ahora que tenemos eso, ¿qué podemos hacer? Notemos que tenemos un ángulo que es un círculo, ¿cierto? Y el ángulo, nosotros eso lo vamos a asociar con 360 grados, el círculo. Entonces, en este caso se va a cumplir la igualdad de que los 90 de ese del cuadrado, entonces estos 90 grados más los 5 alfa que hacen el círculo, tienen que ser igual a 360 grados. Y con esto vamos a poder despejar el alfa. Entonces nos va a quedar 5 alfa es igual a 270 y el alfa acá va a dar igual a 54. Entonces este alfa es igual a 54. Pero tenemos que tener ojo porque el que nos preguntan es el beta, no el alfa. Porque de repente uno se apura y aquí iría y marcaría la, porque obtuvo ese resultado, pero eso no es lo que nos piden. Entonces, para esto vamos a hacer 70 más el 54 más el beta nos tienen que dar 180. ¿Por qué? Porque los ángulos interiores de un triángulo tienen que dar 180 al sumarlos. Entonces vamos a tener el 70 de acá, el 54 y queremos ver cuánto nos falta para llegar al 180. Entonces sumando estos dos nos da 124 más beta es igual a 180. Y aquí nos da beta es igual a 180 menos 124. Aquí 7, 1, queda un 6, aquí queda 5 y aquí queda 0. Por lo tanto, el beta es igual a 56 grados, que sería la alternativa B. Pregunta 38. ¿Cuál de los siguientes puntos del plano cartesiano está más distante del punto 2,3? Y aquí, como verán, dibujé un triángulo por cada alternativa. ¿Por qué lo hice? Porque si ustedes recuerdan videos anteriores, la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos en el fondo es como una abstracción del teorema de Pitágoras, porque vamos a tener, por ejemplo, un punto acá y el otro punto acá. Y entre estos dos puntos podemos armar un triángulo rectángulo de tal forma que la diagonal de ese triángulo sea la distancia entre ambos. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a ver la distancia entre las coordenadas en X y en Y y vamos a obtener la diagonal de estos triángulos y obviamente la diagonal mayor va a ser la respuesta correcta. Entonces, para esto vamos al punto 2,3 restarle las coordenadas de los puntos que nos dan acá. Pero siempre vamos a tener que considerar esta resta con los valores positivos. Si no se entendió bien, ahora vamos a ver a qué me refiero. Entonces, 2 menos menos 1 va a ser 2 más 1, por lo tanto en X este triángulo va a tener un lado igual a 3 y 3 menos 3 nos da 0, entonces acá es 0. Vamos primero a completar todos los triángulos. Entonces,
2 menos 4 nos da menos 2, pero como dije que tenemos que tomar solamente valores positivos, esto va a ser 2, porque no podemos tener una longitud igual a menos 2. Luego, 3 menos 5 nos va a dar menos 2, pero nuevamente, como dije, solo se toman valores positivos. Luego, 2 menos 0 nos va a dar 2 y 4 menos 3 nos da 1. 5 menos 2 nos da 3 y 4 menos 3 nos da 1. Luego 2 menos 2 nos da 0 y 6 menos 3 nos da 3. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a proceder a calcular los valores de la diagonal. Acá este es 0, por lo tanto esto sería como 3 al cuadrado más 0 al cuadrado es igual a la distancia al cuadrado. Y esto nos va a dar que 9 es igual a distancia al cuadrado. La diagonal es d, recuerden. Por lo tanto, raíz de 9 no lo voy a calcular para poder comparar todos según lo que quedó dentro de la raíz. Si eso no se entendió, cuando termine van a entender el propósito de dejar la raíz y ahí no escribir el 3. Esto es igual a d. ¿Y por qué tomo la raíz positiva? Porque como dije, son longitudes, no pueden haber longitudes negativas. Esto va a ser igual a 2 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a d al cuadrado. Entonces esto va a ser 8 igual a distancia al cuadrado, así que raíz de 8 es igual a la distancia. Aquí voy a terminar más rápido. Esto nos da raíz de 5 es igual a la distancia. Este nos va a dar raíz de 10 es igual a la distancia. Y en este caso, al igual que en la alternativa, raíz de 9 es igual a la distancia. Y ahora, ¿por qué lo dejé como raíz? Porque es más rápido ver la comparación. Está claramente en la menor. Esta es menor a raíz de 9 y estas dos son menores a la raíz de 10. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa D. Última pregunta. Considere los vectores u y v tal que u más v es igual a menos 4, menos 1 y 2u menos v es igual a 10, menos 11. ¿Cuál de las siguientes coordenadas corresponde a v? Y aquí lo que hice yo fue asignar unas coordenadas arbitrarias, en realidad, a u y a v, que es a, b y c, d. Luego, vamos a ver que u, el vector u más el vector v, usando estas coordenadas que puse acá, van a ser a más c, b más d, ¿cierto? Porque los valores del x se operan entre ellos, lo mismo con los valores de la coordenada y hice lo mismo con el 2u menos v. Entonces, 2 veces el vector u menos el vector v, este 2 va a multiplicar a las dos coordenadas del vector u y se le van a restar las del vector v al igual que lo hicimos antes. Entonces nos queda 2a menos c y 2b menos d. Luego vamos a seguir con los datos que nos da la pregunta, porque u más v en realidad es lo mismo que menos 4 menos 1. De igual forma, el 2u menos v es lo mismo que tenemos acá, que va a ser 10, menos 11. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y eso de qué me sirve? Bueno, nos sirve para ver que a más c en este caso va a ser igual a la coordenada en x que nos dan ahí. Entonces, esto es igual a menos 4. Pero acá tenemos que 2a menos c va a ser igual a 10. Y esto nos va a permitir despejar el a porque ahora podemos sumar ambas igualdades. Esto a la derecha nos queda un 6, ¿cierto? Y aquí el c menos c nos da 0 y esto queda en 3a. Por lo tanto, a va a ser igual a 2. Y con esto podemos sacar rápidamente el valor del c, porque aquí ahora el a lo reemplazamos por un 2. El 2 va a pasar restando y nos va a quedar que c va a ser igual a menos 6. Entonces con esto ya avanzamos un poco en la pregunta porque ahora sabemos que la coordenada c es igual a menos 6. Por lo tanto esto es menos 6, d. Aquí podemos empezar a despejar algunas alternativas. Esta no es, no y no. De hecho la única que nos queda es la b. Entonces la vamos a dejar ahí porque vamos a confirmar que la coordenada ni en este caso nos tiene que dar 3. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la misma manera que lo hicimos antes. Por un lado tenemos que b más d va a ser igual a ¿cuánto? A menos 1. Y 2b menos d es igual a menos 11. Vamos a volver a sumar estas igualdades. Lo que estamos haciendo en el fondo es resolver un sistema de ecuaciones. Lo bueno es que aquí justo nos entregaban, por ejemplo, más c, menos c, entonces podíamos llegar y sumarlas y se iba a ir una de las variables. Y lo mismo pasa acá. Tenemos más d, menos d, entonces vamos a tener 3b más 0 es igual a, y aquí sumando menos 1 menos 11, menos 12. Por lo tanto el b va a ser igual a menos 4. Y al igual que antes, vamos a reemplazar aquí el b, menos 4 más d, y esto implica que el d va a ser a igual a 3, porque el menos 4 aquí va a pasar sumando, ¿cierto? Y 4 menos 1 nos da 3. Y esto se condice con la alternativa, por lo tanto es la B. Última pregunta. Un vértice de un rombo de perímetro 20 unidades está en A 4,3. Si se sabe que exactamente dos vértices del rombo tienen abscisa negativa y uno de estos dos tiene la ordenada igual a la ordenada del punto A, ¿cuál de las siguientes coordenadas corresponde a uno de los vértices mencionados? Primero, ¿qué quiere decir que tienen abscisa negativa? Abscisa es lo mismo que coordenada en el eje X, por lo tanto tienen que estar
con una coordenada en X negativa. Ahora, lo primero que vamos a ver es que un rombo va a cumplir con una propiedad que es igual a la del cuadrado, que todos sus lados van a tener igual longitud. Y nos dicen que el perímetro es 20, por lo tanto podemos decir que 20 es igual a 4A. Y esto nos va a permitir despejar el A y nos va a quedar que A vale 5. Entonces, ese es el primer dato que tenemos. El segundo requiere un poco de análisis y es darse cuenta que el punto, vamos a poner al punto con abscisa negativa e igual ordenada con el nombre P. Y ese va a tener un x, 3 porque tiene la misma ordenada que el punto A, ¿cierto? Entonces vamos a dibujar, perdón, acá un plano cartesiano. La primera opción es que ese punto P junto con el punto A formen una diagonal de esta forma. Y la otra opción que tenemos es que ese punto junto con el A hagan un lado del rombo y en ese caso tendríamos una figura así. Entonces aquí estaría el A y aquí estaría el P. Ahora, veamos cuál de estas dos situaciones cumple lo que nos dice el enunciado. ¿Qué pasa? Voy a dibujar primero de nuevo este rombo porque me quedó horrible. Ahí quedó un poco mejor. Luego, ¿qué pasa si estamos en este caso? Entonces, si yo pongo aquí, por ejemplo, el eje Y, vamos a darnos cuenta que solo hay un punto con abscisa negativa. Por otro lado, si lo pongo acá, quedan 3 puntos con abscisa negativa. Si lo pongo acá, pasando justo por esos vértices, en teoría, nos queda un punto porque estos puntos de acá tienen abscisa igual a 0. Entonces, en el caso de que A y P hagan una diagonal del rombo, entonces nunca vamos a tener esos dos puntos con abscisa negativa que nos dice el enunciado. Por lo tanto, en este caso no se cumple. Y en este démonos cuenta que si corremos, voy a correr el eje Y en vez de la figura porque si no me demoro mucho. Si corremos la figura hacia la izquierda, tenemos que estos dos puntos cumplen con ser abscisa negativa, ¿cierto? Ahora, nosotros tenemos que este punto es el 4,3 y el punto P va a ser el X, que no sabemos cuánto vale, 3, porque nos dicen que el punto P tiene la misma ordenada que el punto A. ¿Cómo vamos a despejar esta X? Bueno, vamos a usar esto. El lado del rombo vale 5, por lo tanto, la distancia que hay entre este punto y este punto, que es igual a la longitud de un lado del rombo, va a ser de 5. Entonces, como no me muevo en el eje Y, la única coordenada que se está moviendo es la coordenada en X. Entonces yo a este 4 le voy a restar 5, porque de esta manera voy a quedar en la misma coordenada en el eje Y, pero me voy a haber movido en el eje X y me va a dar justamente un X negativo, porque me va a quedar un 4 menos 5, porque me estoy moviendo hacia la izquierda, así que le voy a restar esos 5, igual a menos 1. Entonces el X va a ser igual a menos 1. Y esta coordenada, es decir, P menos 1,3, cumple con estar a 5 unidades de distancia de A. Veamos si ese punto está en las alternativas y está en la alternativa E. Por lo tanto, esa es la correcta. También podrían verlo de esta manera. Vamos a tener el triángulo y aquí va a estar el punto A, que va a ser 4,3, y aquí supuestamente estaría el punto P, porque recuerden que la diagonal es la que marca la distancia. En este lado vamos a tener un 4 menos X y en este lado vamos a tener un 3 menos 3 que da 0. Entonces aquí vamos a tener que 4 menos X al cuadrado, ¿cierto? Todo eso va a ser igual a 25. Estoy usando Pitágoras porque aquí habría un 0 al cuadrado, pero es 0. Esto resuelto nos da 16 menos 8x más x cuadrado es igual a 25. Voy a pasar el 16 restando, entonces nos queda x cuadrado menos 8x es igual a 9. Y luego voy a pasar el 9 restando hacia la izquierda, entonces nos queda x cuadrado menos 8x menos 9 es igual a, en este caso, 0. Y esto lo puedo factorizar como x más 1 y x menos 9. Recuerden, dos números que multiplicamos nos den el que está al final y sumados nos den el que está al medio. En este caso sumados nos tiene que dar menos 8, que estos lo cumplen, y multiplicados tienen que tener el valor que está al final, que es menos 9, y 1 por menos 9 lo cumple. Y ahora tenemos que x puede ser menos 1 o x puede ser igual a 9. Pero nosotros tenemos que este punto tiene abscisa negativa en este caso, ¿cierto? Así que tomamos el x igual a menos 1 y es lo mismo que teníamos en la alternativa.